Yo, ¿qué es lo que me le habla aquí? Low, a.k.a. 2 pounds, man. Y hoy le traigo otro video de la NBA 2K23. Como ustedes pueden saber, hoy salió un montón de contenido, de gameplay, de dribble y también del creador de jugadores. So, ahora lo que vamos a estar reaccionando es a Uncle Demi, otro YouTuber que fue al día de comunidad de 2K y nos va a enseñar el creador de jugadores. Si no han visto todavía el video que saqué antes de este, que es de dribbling, de Jamming Gaming, ya se lo subí, so vayan a ver ese video también. Pero ahora lo que vamos a estar enfocándonos es en el creador de jugadores, qué tan difícil es tu crear tu jugador, si se pueden hacer demigas o no. Él no lo va a explicar todo. So, primero que todo, mi gente, si no lo han hecho todavía, ¿qué ustedes esperan para suscribirse a este canal, dar un like a este video y activar la campanita del canal? Ya que ustedes saben que en este canal van a tener todo como los mejores jugadores, el mejor tiro, las mejores animaciones de dribbleo y mucho más. So, sin demorarlo más, mi gente, vamos a reaccionar a su canal y a su contenido. So, let's get it. Vamos a esto, mi gente, vamos a esto, vamos a ver qué él sacó. Ok, vamos a adelantar la intro. This is what y'all. Okay. And today, your favorite uncle. It's good, my nephews and nieces. It's your favorite uncle, Uncle Demi. And today I have another special banger. Vamos a ver cómo se ve el jugador y todo eso. This is what y'all been waiting for, man. We're getting footage. You're getting information on the My Player Builder. And let me tell you something, man. If it comes to who knows the builder inside and out, come on, man. Really? Like, is that really a question? You know what I'm saying? Is that really a question? Who actually knows how this builder works inside? Come on, really? Really? No matter how hard. Okay. So without further ado, I'm gonna talk about a few things. I'm not gonna get long-winded because I don't want this to be a 45-minute. Then we're gonna talk about what it is to get to equivalent to your badges, and then we're going to talk about what's very important is the core badge. Okay, I'm on so it though. Let's go ahead and hop into and talk about the body settings. As you see here, I'm at 6'5", I go up to 6'6", and as you see, it affects the same exact stuff, man. Height affects your shooting, your playmaking, your perimeter defense still, and of course your speed and acceleration, right? What's actually pretty amazing here is that now at 6'10", with a max wingspan, you can still get pro dribble animations. Like, that's insane to think about. You're 6'10", max wingspan, and you're still able to get pro dribble animations. Yo, lo que él está diciendo, mi gente, que ustedes pueden ser del tamaño 6'10" y todavía pueden conseguir los movimientos pros de driblear. Yo, eso va a estar muy interesante, mi gente, ya que ustedes van a tener un manejo de balón de 81. No van a ser tan rápido con la bola porque van a tener solamente un 67 y la velocidad no va a estar tan alta. Pero ustedes saben que no se necesita de que tanta velocidad cuando usted es muy grande. Ya tú lo que tienes que, si tú puedes driblear más o menos y después irte a tu oponente. Come on, bro. That is now the cutoff. 6'10" max wingspan, pro dribble animations. Now let's look at the actual builder. So again, okay, ahora estamos en el creador de jugador, así que se ve. Some different kinks to it. As you see here, I'm going to upgrade my driving dunk, just trying to see what moves. And as you see, upgrading driving dunk moves your close shot, your driving layup, your ball handle, your defensive rebound, your vert, and some of your strength. All right, like that's pretty amazing to think about. Now that these sliders beforehand used to move one or two, now a ton of different attributes move. So what that means is it makes it a lot difficult to get really big demigod builds because a lot of attributes moving at one time, which of course is going to move your overall up a lot. Ya entiendo lo que tú que dices. Solo que está diciendo, mi gente, que ahora cada vez que ustedes suben un attribute, por ejemplo, si ustedes le suben el drive and dunk solamente, no solamente le sube el drive and dunk, le sube también, como pueden ahí, le sube el layup, le sube el close shot, le sube un poco del manejo de balón y también le sube un poco del rebote defensivo. También le sube el vertical. Bro, entonces eso es lo que, eso es lo que va a hacer que no se puedan hacer demigas más, porque como pueden ver ya les sube también el overall, ahora está en un 59, so eso va a prevenir que no se puedan hacer
demigods. So, tú tienes que jugar de verdad con el creador de jugadores para poder crear un jugador que a ti te guste y que esté balanceado o que sea bueno en un par de cosas. No se va a poder ser bueno en todas las categorías. So, eso está súper, súper balanceado y me gusta así. Okay? Let me just go ahead and stress this again. You're 25 overall. You max out your driving dunk, and you become a 59. That is a 34-point swing. Yo, cuando ustedes comienzan a crear su jugador, comienzan solamente en un 20, en un overall de 25. Y solamente por subir tu drive and dunk, tu, ¿cómo se dice en español? Tu mate en carrera, solamente por subir los 99, te ponen un 59 overall. Eso, bro, what the fuck? That is unheard of in NBA 2K22. That is why 2K23 is very difficult when it comes to the builder. And I said in my previous videos, while you definitely want to look to specialize. Mike Wayne spoke on that, right? I'm speaking on that. You definitely want to try to specialize in a position, because if you try to max out so many categories, it's not going to happen, okay? Now, as you see in here, as we fast forward to the tail end of this build, you can see already, finishing is the only thing that's basically touched. Everything else is really struggling, right? There's no... Ok, este jugador que lo hizo aquí es básicamente un 6'9", me imagino que es básicamente un centro, 250 libras, y el wingspan lo tiene en 7'7", y como pueden ver, lo que él más maxió fue la finalización. No tiene nada de tirar, tiene un poquito de manejo de balón, y la defensa ni siquiera está buena. La velocidad que la subió, tiene la fuerza la tiene en 95, el vertical en 85 y la estamina en 90. So, como ustedes pueden ver, y está en 99. So, no se va a poder hacer demigods como se hacía en la 2K22, que le puedan subir 99 de drive and dunk, 99 de triple, 99 de manejo de balón, y la defensa la podían tener más o menos, y tenían mucha velocidad y todo eso. So, bro. Shooting, really below average defense, and basic playmaking, okay? We haven't even got into the badges of this. So again, moving and driving, look at a close shot. When I move my close shot, my mid-range and my free throw moves up. Again, in 22, if you move your close shot, the only thing that moved was your mid-range shot. So again, it's just showing the fact that now a lot of each attribute is attached to not one, not two, but 3, 4, or 5, or you saw in the beginning, 8 different attributes move. That's how this becomes a very hard puzzle to try to fix. But again, I love it because now it makes this where there's not going to be as many demigod builds. And I know a lot of y'all are going to complain, but then a lot of y'all understand that, listen, we all quote unquote one. Ok, aquí tenemos otro build. Este es un 6'9" también, 238 libras y 7'3" de wingspan. Aquí se ve que está un poco más balanceado. Tiene un 72 de manejo de balón con la bola, o sea, de velocidad con la bola. Tiene un 78 de manejo de balón, un 83 de triple y un 93 de drive and dunk. So, este es más como un hombre grande, tú sabes, un big man que puede donkear. Tiene los mates en contacto en elite. So. On gold, so I had to get my strength to at least an 87. I had to get my vert to at least an 85 because I have a 93. Este es el mismo jugador, sí, este es el mismo jugador. Dunk. So like you can see how you have to kind of tinker around a lot. 25, 18, 17 to 7 is what I have. And we're going to show you, well, I'm going to show you when we get to the next step. While 18 and 17 might have been good for 22, because of the core badges and because of the tiers that you have, this build is actually not going to be as good as you think it might be, okay? So let's just head over right now and let's talk about that aspect. The actual badges, right? The badge points, how critical this is and how demoralizing it's going to be. Otro anuncio, bro, en serio. But at the same time, how satisfying ahora nos va a enseñar las insignias y todo eso. Because builds are really going to require to take some skill this year. Okay. All right, so now let's look at this, okay? I have my finishing setup, but in order to get my tier 3 badges, tier 1 and tier 2 must add up.
to at least 10 points, as you see at the bottom, okay? They gotta add up to at least 10 badge points before you can touch tier 3. On top of that, badges in each tier level actually cost. Primero que todo, mi gente, recuérdense que esto es Next Gen, no Current Gen. Y segundo que todo, para ustedes ponerse estas badges que van aquí, estas insignias que van aquí, que es en la Tier 3, en la Tier 3, van a tener primero que ponerse, aquí dice, equip at least 10 points between Tier 1 and Tier 2 to equip one badge aquí en Coso. So, tienen que gastar 10 puntos por lo menos poniéndose valles aquí, tienen que ponerse un par de valles aquí hasta que llegue a 10 puntos para después poder ponerse estas valles que están aquí, que me imagino que son las mejores valles, como ahí lo pueden ver en finalización. Está Bully, Fast Twitch, Posterizer y Rise Up. Different points. Yes, you heard that correctly. So tier 1 badges will range from bronze being 1 to Hall of Fame being 4, while tier 2 badges will range from bronze being 3 points and Hall of Fame badges going all the way up to. Ok, esto es muy importante aquí también. Como lo dijo aquí. En la Tier 1, en la Tier 1, el costo de ponerse las insignias va a ser 1 para bronze, 2 para plata, 3 para oro y 4 puntos para ponerlo en Salón de la Fama. En la Tier 2, para tú ponerte una sola insignia en bronze, cuesta 3 puntos, en plata cuesta 4, en oro cuesta 5 y en Salón de la Fama cuesta 6 puntos. Badges will range from bronze being 3 points and Hall of Fame badges going all up to 6 points. Finally, we'll end with Tier 3 badges starting. Yo, en Tier 3, para tú ponerte una insignia en bronze solamente cuesta 5 puntos, en plata cuesta 6, en oro cuesta 7 y en Salón de la Fama cuesta 8 puntos, bro. Off at bronze at 5 points and Hall of Fame badges. Esto va a estar muy interesante porque no se va a poder tener todas las badges que tú quieras, no. Va a estar muy complicado. Well, man, what does that all mean? Well, let's go ahead and flash forward to this builder here of a lockdown with 32 badge points. As you can see. Ok, so esto es un lockdown, o sea, un defensor puro que él se creó. Puede tirar todavía, no tiene mucha finalización, pero sí puede tirar, no tiene nada de manos de balón. Ahí pueden ver la velocidad está alta y es un defensor. So. See, it's basically maxed out. 32 is the most badges you can get. Now let's just do the math. Look at tier 3. In order to get the most important badges as a lockdown, you will want to get them Hall of Fame, correct? Well, now we all know that at tier 3, each Hall of Fame badge is worth 8 points. Yo. Él tiene 32 insignias de defensa, ¿verdad? Pero para tú poder poner las mejores badges en Salón de la Fama, cuesta cada uno 8. So, si hacen la matemática, 8 más 8 son 16. 8 más 8, 16 por 2 son 32. So, es imposible tú ponerte las 4 insignias, las mejores insignias en Salón de la Fama todas, porque antes de tú poder ponerte alguna insignia de estas, tienes que ponerte par insignia de estas para poder ponerte estas insignias, bro. How much is that going to be if you wanted to get all Hall of Fame badges? 8 times 4 is 32. Well, guess what? We all know that 10 of those points have to at least be coming from tier 1 and tier 2. So you take away 10 of those points, now you're left with 22 badges, and that's it. So you're not able to get all 4 badges at Hall of Fame. But you are able, theoretically, to get at least 3 of them by making one of these badges your core badge. So let's use this same build that we had with 32 badges, and now let's look. We're going to go ahead and get off-ball pest, which is going to be 1 point. So that means we have 9 more from tier 1 and tier 2 we have to use. So we're going to go ahead, use chase down. That's going to be another point. So now we have 8 more points we have to use. And then I go ahead and I get anchor. So that's a total of 3 badges, points equipped. Then I go to rebound chaser. That's 4 total badges equipped. Now I'm looking at tier 2. I'm looking at pick dodger. So now that's 4 points. So that's 4, 5, 6, 7, that's 8. So I have 2 more points I got to use. I go to ankle breaker and I actually use 5 points. So now when you look at the top left, I only have 19 badge points available. Now we can all agree, even though I only had to use 10,
I actually end up using more because I want to get gold ankle braces, because obviously ankle braces was very important in 22. I'm thinking they're going to be important in 23. Otro maldito anuncio. So you look down at the bottom right, you will see Challenger Core, the Challenger Core Challenge, right? Now, obviously it says it's completed because this is the My Player Builder. But if this was actually the actual game, I'm pretty sure there's going to tell you what challenge you would need to complete in order to get each one of these. So that will be... Ok, so para tú poner, hay una cosa nueva que se llama Core Badges ahora, que tú te puedes poner una insignia que sea tu Core Badge, pero no te va a quitar ningún tipo de puntos, pero para eso tienes que hacer un challenge primero. Como este es el demo que ellos jugaron, solamente le dice que está completado ya, pero cuando salga el juego van a tener que hacer un challenge para poder completar eso, ok. Something you want to take in consideration. Me personally, I will obviously pick the Core Badge of the challenge that seems the easiest to get, right? Now, to keep in mind, the Core Badge, it will not go against the points that you have. So basically, if I was to pick Challenger as my Core Badge, I will still have 19 badge points, okay? So let's take a look at this part, what I'm talking about. So again, as you see, I have 19 badge points. I am going to go ahead and make this Challenger badge my Core Badge. I hit triangle, it populates to the far right side. If you look to the top left, I still have 19 badge points. Why? Because I have to complete the challenge and then I will get this badge. But as a Core Badge, I do not lose any of those badge points. And So, como ustedes pueden ver, él se puso Challenger, se lo puso en Salón de la Fama y lo cogió, pero lo cogió como un Core Badge. Y así no le quita ningún punto, todavía tiene 19 puntos para ponerse más insignias. You only can get one core badge per category. So now, tú solamente te puedes poner un Core Badge que están aquí por categoría. So, una para finishing, una para shooting, una para playmaking y una para defensa. I get my clamps. Now I drop down to 11 badge points because it's worth 8 points. Then I go over here. I'm going to, of course, going to get glove. I'm going to use that 8. So now I'm left with just 3. Okay. So even though I use 3 badges, which technically should be 24 points, I only use 16 points because the other 8 is being held as a challenge badge, as a Core Badge, I'm sorry. So now I do not have to worry about utilizing another 8 points. So now I'm left with just 3 points. Hopefully I broke that down good enough for you. I know it can sound complex, but once you get your hands on it, it won't take long for you to figure out what the Core Badge system is. Now, there's still questions here. Are we going to be able to have college where we'll be able to get an additional 4 points? I believe that there is a way to get all 4 of your tier 3 badges at Hall of Fame. Either it's going to be a college, 4 badges by picking a certain college, maybe Chris Brinkley, if he is in the game, maybe that's an option, or maybe you'll have to wait. Porque él está diciendo que hay muchas más maneras de tú conseguir badges y todo eso también, mi gente. So, no sé si ustedes entendieron más o menos cómo funciona todo eso, pero está súper complicado. Recuerden que después que salga el juego le voy a traer un video explicándole todo más detalladamente, pero ahora solamente quise enseñarle cómo se ve el creador del jugador y todo eso, que no se va a poder hacer demigas ni nada de eso. So, cómo funciona el nuevo sistema de insignias es, te dan para cada categoría, digamos, finalización, tiro, defensa y playmaking, ¿verdad? Entonces, para cada una de las categorías tienen 3 tiers. Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Para poner las mejores insignias que están en la Tier 3, tienen que primero poner par de insignias en Tier 1 y el Tier 2. Entonces, que son 10 puntos. Tienen que gastar 10 puntos de las insignias que le dan. Y entonces después se van a poder poner las insignias que están en la Tier 3. Y también por categoría le dan un Core Badge que no, o sea, tú te puedes poner de las últimas badges cualquier insignia que tú quieras y no te quita puntos, pero para eso tienes que hacer un challenge, tienes que hacer un reto primero para poder te poner esas insignias. So, espero que ustedes hayan entendido todo eso, mi gente. Recuérdense que cuando salga el juego voy a estar subiendo todos los videos de todo eso, no se preocupen si no lo entendieron muy bien ahora, solamente quise traerle este video ya que lo sacaron hace como una hora. So, espero que lo hayan entendido, mi gente. It was Kilo, aka 2 pounds and I'm out. No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este video. Let's get it.